Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cuántos días invernos? Bueno, ya sabéis que vamos espaciando estos directos un poquito para daros y para darnos un respiro, pero aquí seguimos. Programa número 65. Me chivaba hoy mi Tony, que ya lo tengo por ahí. Muy buenas, Tony. Muy buenas, Isma. ¿Qué tal? Bueno, pues deseando escuchar a nuestro invitado de hoy, que a ver si lo tengo ya por aquí. Hacía muchísimo que no hablábamos y al final estas charlas también sirven para reencontrarse y para volver a hablar con amigos. Vale, ya le tenemos aquí, pero sí, enseguida le presentamos y le tenemos. Bueno, hoy me he puesto la camiseta de mi querida Isabel. Muy buenas, María. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Casi empezando el fin de semana, así que bien. Mira, Genial. Pues yo encantada de que estés aquí. Estaba comentando que al final estos directos también sirven para reencontrarse y hablar con gente pues, que no sabes ni por qué pasa el tiempo y se ha perdido, ¿no? Y esta seguro, semana he tenido ocasión de poder hablar y para mí es una alegría y un placer que estés hoy aquí. seguro. Bueno, te presento para quienes no lo conozcáis, Mariano Fisac, gallego, afincado en Madrid y autor de varios libros, porque hoy vamos a hablar de libros y de vino. Galicia entre copas, vinos y lugares para momentos inolvidables, qué bonito título. El blog también, Mileurismo Gourmet, que quizás es por lo que se te conozca más ya a nivel de redes. Y bueno, autor también del ranking de los vinos de menos de 10 euros, ya en Ujú. ediciones. No sé si me dejo algo, porque luego he visto por ahí premios y tal, pero creo que con esto te situamos, ¿verdad? Y es más que suficiente. Creo que incluso parece excesivo para lo que realmente luego hay detrás. O sea que, Que menos. Oye, pues genial. Estaba yo revisando un poquito lo que habías escrito, lo que tienes. Creo que empiezas en 2005 con el blog, ¿Mm? precisamente, Microturismo Gourmet. El título ya todo es toda una declaración de intenciones, ¿no? Y creo que saliste siempre con unas premisas muy claras. Compartir, disfrutar, accesibilidad en los vinos, identidad, además un Mm. blog escrito con mucho gusto. Cuéntanos un poquito cómo nace esa idea y cómo la desarrollas. Bueno, yo creo que lo has resumido muy bien y de hecho justo eso que has dicho es lo único que no ha cambiado, ¿no? Porque al final el resto pues va cambiando todo, ¿no? Ajá. A ver, el surgir de esto, pensemos que estamos en el año 2005, cuando Ujú. todavía las redes sociales son prácticamente un embrión y que lo que en ese momento está pegando a efectos un poco de comunicación y de publicación y demás, son los blogs, que Ujú. surgen un poco como una democratización de la opinión en general, sobre todos los temas, ¿no? O sea, y empiezan a brotar blogs de cualquier producto que podamos encontrar en el mercado, o de cualquier tendencia, o de periodismo, o de cualquier cosa, un poco como alternativa a lo que es el establishment, ¿no? O sea, Ujú. entonces, en ese momento en España, si nos paramos a pensar qué se escribía sobre vino, podemos contar una serie de revistas con los dedos de las manos, Ujú. y luego, al hilo del ranking que comentaremos después, una serie de premios, ¿no? Pero muy poca cosa y prácticamente nada independiente. Porque Ujú. si abrimos cualquier revista, y yo lo puedo entender, que su forma de financiarse es esa, encontramos revistas llenas de publicidad y luego valoraciones de los vinos que se publicitan. Claro, al Entonces, final están condicionadas. mm. Entonces el consumidor que quiere encontrar la verdad, un poco encontrar o sea, realmente una opinión libre del vino que le gusta, o del vino que quiere probar, pero que al final, oye, pues esto supone gastarse un dinero y hay una oferta muy grande y este tipo de publicaciones lo que buscamos es poder elegir, ¿no? Entonces, la opción que había natural era irse al extranjero, a otras publicaciones que son más independientes, o intentar buscar en internet, ¿no? Entonces, en Ujú. ese momento empezaron a proliferar muchísimo los blogs de vino y yo dije, bueno, pues ¿por qué no?
creo que en mi humilde perspectiva, ¿sabes?, de lo que es esto, y sin tratar de juzgar nada ni valorar de juzgar el trabajo de nadie, pero me parecía que a lo mejor podía aportar algo desde un planteamiento sencillo, directo y simplemente pues con ánimo de compartir, ¿no? Una Entonces, especie de guía para ayudar al consumidor más que juzgar o calificar, ¿verdad? y, Aparte de vino, recomiendas gastronomía, sé que eres un gran amante del comer y recomiendas viajes, paisajes, o sea, al final todo lo que envuelve también al mundo del vino, que no solo es el vino, todo lo que es la experiencia. Oye, y de exacto. ahí, a partir del blog, es cuando nace lo de organizar el ranking de los vinos de menos de 10 euros. Sí, sí, era un poco la consecuencia lógica, ¿no? O sea, si estamos diciendo que no hay nada independiente en términos de publicación, si nos vamos a... Al final son cosas que van muy íntimamente relacionadas. De hecho, ¿quiénes puntúan los vinos? Las revistas. Y nos encontramos con que en España no había, y me temo que sigue sin haber, ningún concurso que sea independiente y no tenga ningún ánimo de lucro. Que, insisto, me parece algo legítimo. O sea, no estoy criticándolo ni lo estoy juzgando, pero yo como consumidor me gustaría que las bodegas que se presentan a un concurso no tengan que pagar y que no sea una forma de publicidad. Bueno, es un buen reloj para abrir, ¿eh? Creo que es un tema muy interesante y que además mucho público desconoce. Y ahí viene un poco el error, o podríamos llamar hasta quizás engaño, ¿no? El que no sea propiamente dicho, explicado cómo se producen esos concursos o en qué se basan. A ver, tampoco creo que se oculte nada a nadie. Si uno se mete en las bases del concurso, normalmente sabe que las bodegas que se presentan al racimo de oro de no sé cuántos o al de no sé qué, si se mira las bases ve que las bodegas tienen que pagar un dinero para para Me pasa que quién presentarse. mira las bases, Y, Mariano, ¿eh? las bases. Perdona. ¿Quién mira las bases? El consumidor no Nada, te nada, el público general. no las mira nadie, absolutamente nadie. Pero bueno, yo mi batalla es otra, o sea, es decir, o sea, esto, si lo hacemos por amor al vino, digamos, pues podemos juntarnos un grupillo y catar a ciegas y llegar a una serie de conclusiones. Y una de ellas es que no todos los vinos que participen resulten premiados, que es a mí una de las cosas que me parece un poco absurda de los concursos. O sea, resulta que se presentan 200 y hay 200 premios, o sea, nadie pierde. Entonces, al final, ¿qué información me da esto? ¿No? Claro. O sea, que uno es un poquito mejor que el otro porque uno tiene oro y el otro plata, pero al final, hombre, plata debería ser algo bueno. Entonces, vamos a limitarlo, vamos a poner 10. Y, Te pierdo, Mariano, dame un segundín, porque Punto. Sí, espera, que te perdí, disculpa. sí, y yo te perdí a ti. Y creo que a mí no se me escucha. No sé si se me escucha mejor ahora. Mm. Yo ¿Sí? ahora te veo y te oigo, sí, perfectamente. Vale, perfecto. Pues decidimos limitarlo a 10 y así sabemos que los 10 que salgan, pues que tienen una calidad, ¿no? Y eso por Y un lado. menudo ya de aquella primera edición, vinos que son toda una realidad y que son indiscutibles. Yo me acuerdo perfectamente porque además tuve ocasión de formar parte de ese panel, que lo pasé genial. Y bueno, ves como productores como Surcio Alba en aquel momento, que fue uno de los premiados, que es a día de hoy, ¿no? La evolución que han tenido y muchos que se han convertido en una realidad, pero ya lo eran, ¿no? Bueno, esa fue la tercera edición. En La tercera. la primera fue una reunión de amigos en un bar, o sea, y de hecho muchas botellas incluso las pagamos nosotros y la verdad no era una muestra importante de vinos, pero por la razón que sea tuvo cierta repercusión, a la gente le enganchó yo creo que le gustó este argumento de independencia, ¿no? Entonces, a ver, eso también ha condicionado un poco el tipo de bodegas que se presentan, ¿no? Porque al final,
Y creo que es interesante también. Se presentan aquellos que no, a lo mejor no tienen dinero o no quieren gastarse el dinero de la bodega en marketing o en publicidad, sino en hacer vino. Ujú. Entonces, qué mejor, ¿no? Que contribuir a eso. Y el caso que mencionas de Surso para mí es uno de los mayores orgullos que tengo de este ranking, ¿no? Porque ostras, una bodega que vendía localmente a los bares, restaurantes de al lado y poco más, ni siquiera llegaba a Madrid, y a partir Ujú. de esa mítica 2011 Explotó. explotó pero bueno, no, o sea, no es un mérito que nos atribuyamos, sino es del propio vino. El vino estaba bueno, nosotros simplemente fuimos el catalizador para que la gente lo conociera y lo probara, ¿no? Porque la etiqueta Totalmente. de entonces, y aquí un poco de chascarrillo, si anda por ahí Surso, la etiqueta de entonces no ayudaba. Ahora ya la ha No. cambiado Exacto, y la, exacto. Tuvo y ahí la una época presentación. con la etiqueta. No sé si está, pero bueno, le tuvimos en directo y de hecho le creé yo su Lo sé. Instagram. Y ahora es adicto, vamos, digo, te está cundiendo el Instagram que no veas. Sí, 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 el tío está feliz, además, fantástico. Oye, ¿y por qué vinos de menos de 10 euros? ¿Por qué establecisteis ese baremo en el ranking? Eh, a ver, sinceramente, porque creo que era entonces, y eso quizás haya cambiado un poco, una barrera psicológica. Ujú. A ver, tú y yo, y creo que la mayoría de los que están aquí, están dispuestos a gastarse más de 10 euros, bastante más de 10 euros en un vino que les satisfaga. Pero esto no ocurre al común de los mortales. O sea, la Este, gente esto lo mira mucho y también no le presta a lo mejor la atención al vino que le podamos a prestar nosotros, y entonces no valora ujú. eh, gastarse en un precio superior, ¿no? Entonces lo pusimos ahí un poco en esa misma idea de hacerlo accesible, de que cualquiera clicando un poco lo encontrara y dijera, ostras, pues estos 10 y por 10 euros pues voy a probar uno, Puedo, ¿no? claro. Y dicho esto, creo que a día de hoy el IPC nos ha superado. Entonces Ujú. estamos admitiendo ya un precio de 11,95 por no llegar a 12 y no sé, cada año yo le doy una vuelta porque Claro, es que hacer vino cuesta dinero claro. y lo que hay detrás de un vino de 10 euros en la salida de bodega, pues a lo mejor es un precio de 4 y pico y por ese precio a día de hoy yo no sé Sí, es si... difícil a encontrar. Y sobre todo si hablamos de precio a público final, ¿no? Que es un poco también a quien se dirige el ranking. Exacto. Eh, Oye, reivindicas la normalidad desde siempre para tomar vino, beber vino sin más, disfrutar. ¿Ese es tu lema? ¿De dónde te viene a ti la afición por el vino? A ver, es una afición que ha sido paulatina, siempre ha sido algo que me ha interesado, pero bueno, quizás Porque cuando tú no te dedicas a esto, vamos a dejarlo claro, No, desde para nada. el inicio. Y aunque haré mis cositas por ahí y tengo algún proyectillo y tal, pero espero no dedicarme nunca a esto profesionalmente porque creo que algo se... Si mi medio de vida dependiera de esto, a lo mejor lo vería de otra forma y no quiero que sea así. Quiero que Algo siga se siendo... perdería, ¿no? De esa espontaneidad y de ese acercamiento sin ser un trabajo. Mm, Quiero que me proporcione felicidad sin condicionantes, como lo hace ahora, ¿no? Yo creo que eso es algo súper importante y el enfoque que estamos intentando transmitir, que al final hay que dejarse de análisis y hay que disfrutar y ver el vino como algo accesible, algo para disfrutar y algo que está al alcance de todo el mundo, ¿no? Que Así es, muchas veces pues, hemos puesto un corsé. así es. Eh, que después te animaste con los libros. O sea, después del ranking, después del blog, llega Galicia entre copas. No podía ser otra región, ¿no? Mm, Porque Galicia es tu corazón, es tu origen y aparte, bueno, es una zona que creo que estamos de acuerdo todos en que nos da todo en cuanto a variedades, suelos, climas. ¿Qué te aportaba Galicia o qué te inspiraba para escribir el libro? Y cuéntanos un poquito esa ruta que haces. A ver, el proyecto no surge de mí, sino que surge de una editorial, Hércules, que está más circunscrita a Galicia y que buscaban
hacer algo, divulgar algo diferente sobre el vino, ¿no? Entonces, pues estuvieron haciendo prospección por ahí, por personas que podían un poco utilizar ese idioma que ellos querían emplear y nos encontramos. Y yo la verdad, si ha sido Galicia, fantástico, creo que era la mejor opción porque es lo que me resulta más cercano. Pero que vamos, que si hubiera sido otra lo hubiera hecho encantado también. Entonces, hombre, me resultaba más fácil porque es lo que más conozco, es donde conozco más gente y... Te reclaman Sí, el sí, pequeño. ya. No, te ocurre en los directos. Ya. Y... ay. Nada, no puedo. Si tienes que atender, tranquilo, No te preocupes, ya No sé si esperemos Perdón. que se autogestione un poco. Mira, tenemos a Iria Otero por ahí, además, que sé que es amiga y que forma parte de esa Galicia. ¿Estás tomando algo, Mariano? Pues sí, yo soy muy obediente, ya sabes, y cualquier excusa es buena para abrir un vino, yo me busco cualquiera. De hecho, mira, hace un poco me escribía un amiguete también de Pedro Jiménez, que no sé si anda por ahí también, que decía, es jueves y hace calor, ¿podemos considerarlo viernes a efectos de empezar a beber? Y yo, por supuesto. Totalmente. Pues mira, estoy tomando un Burdeos, pero es un Burdeos muy particular porque está elaborado por Raúl Pérez junto con otro tipo llamado Michel Chapat y es un Burdeos de gama, digamos, no es un Gran Cru, es un proyecto a medias entre Raúl y este productor que se llama la bodega de Chateau Peymelón y esto, como todos sus proyectos, lo llamó Ultreia de Peymelón y está fantástico. Y no, además me parece muy curioso porque trasladando la tipicidad del terroir, esto es fundamentalmente Merlot, y se ve su tipicidad con bastante claridad, pero luego se nota mucho la mano de Raúl, ¿no? O sea, en la elaboración ya, o sea, utiliza racimos enteros pisados con los pies, y esas crianzas que son prácticamente imperceptibles, esa precisión de fruta y tal, que yo, si me lo hubieran puesto a ciegas, seguramente habría dicho cualquier barbaridad. A lo mejor hubiera acertado en la variedad, pero no sé si lo habría puesto en Burdeos. Pero me pareció no sé, algo que podía ser oportuno comentarlo, porque aparte que me ha gustado mucho, me ha parecido un vino fantástico. Desgraciadamente no hay mucho en España, como todo lo de Raúl, pero bueno, también soy bastante defensor de Burdeos, porque todo el mundo es muy fan de Borgoña y siempre se habla de Borgoña y tal, y yo, o sea, he disfrutado de Borgoñas increíbles, pero también percibo mucha irregularidad, o sea, me he gastado mucho dinero en vinos que eran una castaña, y sin embargo en Burdeos hay como una cierta regularidad, ¿sabes? Es difícil. Yo ahí me asesoro bastante, aunque hace mucho tiempo que no hablo con él, pero con Dominique Rouillou, que es gran conocedor de la zona, de la zona y de todo. O sea, yo todo, sí, porque Dominique sabe de todo. Y da gusto. Charla con él que fue estupendísimo. No, es una persona con la que da gusto hablar y en la que yo confío mucho. Porque además de vez en cuando me da por buscar por ahí Burdeos viejo y le pregunto a él, o sea, y sé que me va a decir la añada buena y la que no, lo que pasa es como una enciclopedia, ¿no? Y bueno, hablabas de Burdeos, de que es un poco como la garantía o la estabilidad. ¿Eso no es un concepto un poco también contradictorio dentro del mundo del vino? Sí, por supuesto. Pero esto es un poco como lo que decía Groucho Marx. Estos son mis principios, si no le gusta tengo otros, ¿no? Totalmente, antes nadie puede decir nada en el mundo. O como dice algún político también, de vez en cuando tendremos que cabalgar en contradicciones, ¿no? Pero fíjate que al hilo de esto yo hay una cosa en el vino que me gusta mucho y es cambiar de opinión. Y no sé, ha habido muchas
muchas tendencias y vamos mucho a rebufo a veces de las tendencias. Por ejemplo, esto de la frescura en los vinos y que todo tiene, volviendo al tema Borgoña, que todo tiene que parecer Borgoña y todo tiene que ser de muy poquito grado y muy fluido y muy tal. Hombre, es que hay zonas donde no se pueden hacer vinos así, ¿no? Y yo he tenido una época en la que todo lo que era así me gustaba y un día me di cuenta y digo, ostras, pero es que esto no me dice de dónde viene. Esto me habla de una elaboración muy precisa y de la búsqueda de un producto casi de bodega, ¿no? Pero yo lo que a día de hoy le pido al vino, y no puedo asegurar que sea lo que le pida mañana, es que me diga de dónde viene. Mira, me viene de perlas, porque sabes que nuestro invitado de anterior, en este caso fue el gran Antonio Flores, con Tony Pérez, otro grande, estuvieron el domingo tomando un vermú y Antonio nos dejó un par de preguntas, ¿vale? Y una de ellas era esta, ¿qué tiene que tener un vino para hablar de su origen? Anoche tuve yo una charla también de estas de post directos interesante, donde poníamos un poco en debate el término del origen. ¿Realmente qué es el origen? ¿Qué es para ti el origen? Y sobre todo, ¿qué es el origen en este momento en que muchas zonas se están reinventando, aparecen productores que elaboran de forma diferente, encuentran otros perfiles, sacan otros matices de lo que estábamos realmente acostumbrados o lo que estaba establecido? ¿Qué es el origen en un vino? Complicada pregunta. Fíjate, yo creo que el origen y la tipicidad no es algo que se pueda encontrar ni en la primera ni en la segunda añada que se elabora un vino, o en la que se empieza a elaborar incluso en una zona con una cierta regularidad de calidad. O sea, creo que, y vuelvo al ejemplo de Burdeos, o sea, en Burdeos llevan elaborando de la misma forma cientos de años, más de 100 años. Y creo que ahí creo que sí se puede hablar de una tipicidad y de lo que debe decir una zona y demás, y por eso a ellos les importa un bledo, y ahí quizás nos vamos a otro debate, que por ejemplo el Cabernet Sauvignon o el Merlot se utiliza en otras zonas, les importa un bledo. Hay otras zonas donde les preocupa mucho que se utilice su uva para hacer vinos en otras zonas, y creo que eso es un error, porque al final el terroir, si es algo, es la adaptación de la uva a la zona y en una añada determinada, ¿no? Y ahí está el terroir. Y creo que también el elaborador forma un poco parte del terroir, ¿no? O sea, al final, yo qué sé, los vinos de Eslovenia, estos que se elaboran con pieles y en tinajas y tal, es una forma de elaboración que define mucho el resultado final, pero que llevan haciendo así esto mucho tiempo. Entonces, yo creo que eso forma ya parte del terroir, de la tipicidad, ¿no? O champán igual. Champán es un producto de bodega, pero qué duda cabe que son los más grandes espumosos del mundo, unos mejores que otros, obviamente, pero que esa elaboración forma parte del terroir, ¿no? O sea, creo que es algo más complejo que decir el brancellao de Ribeira Sacra me tiene que oler a melocotón. Entonces, no sé, me parece un debate muy chulo, pero creo que no tiene una respuesta corta ni fácil. Sí, pues creo que estamos de acuerdo. Anoche creo que llegamos a esa misma conclusión, que bueno, había respuestas abiertas y no había una respuesta al 100%. Oye, hemos dejado un poco atrás la pregunta de Galicia entre copas, de tu primer libro. Quiero que contemos un poquito más, ¿no? Porque además es un título que nos recuerda a una peli y ese viaje ese road trip entre amigos, ¿no? Y a través de Galicia nos haces un recorrido delicioso. Cuéntanos y profundicemos un poquito más. Yo te cuento lo que estoy bebiendo, ¿vale? Que creo que es uno de esos vinos que bien podrían entrar en el ranking, porque es uno de esos vinos de menos de 10 euros, es Viñas del Viento. En este caso es la garnacha vieja. Esto es de Calatayud. Ostras. Mandaron el otro día unas botellas, toda la gama de la bodega para poder probarla y la verdad que todo lo que estoy probando me gusta. Vinos ricos, entendibles, que muestran lo que son y bueno, a mí me está gustando mucho hoy. Qué bien, no, súper interesante. Mira, es de esas zonas que yo en mi postulado anterior no quería ni probar y
y bueno, pues de sabios es reconocer errores, ¿no? Y creo que tanto ahí como en muchos otros sitios, creo que con criterios se pueden hacer vinos fantásticos, ¿no? Totalmente, y se está demostrando que la realidad cambia día a día y a pasos súper grandes, ¿no? Vamos a ese Y, Galicia Trepa. Venga, nos metemos de lleno en ese Galicia. Danos una vueltecita. a ver, el título has acertado, ¿eh? Surge por ahí, por esa peli, que es una de mis películas favoritas. Ajá. Y el enfoque es ese, ¿no? Hacer un viaje, orientar al que no conoce la zona o al que la quiere conocer más profundamente en viajar a través del vino. Ujú. Entonces, bueno, nos adaptamos un poco a las distribuciones de las denominaciones de origen, aunque sin hablar exclusivamente de vinos con denominación de origen, que eso es importante. Sí. Eh, y, y, Y más hoy, que y cobra más total actualidad. Luego, si te y, apetece, entramos. y más hoy, efectivamente. Y bueno, pretende ser un viaje ameno, un viaje fácil que se puede hacer desde tu casa y comprándote unas botellas y disfrutarlas mientras los lees, o puede ser una guía de viaje para darte un paseo por allí. Ujú. Porque no solo hablamos de las bodegas, aunque fundamentalmente hablamos de los proyectos, ¿no? Y de las personas, pero también bueno, pues de dónde alojarse, de dónde comer, obviamente dónde comprar estos vinos también, Ujú. y todo desde un lenguaje ameno y sobre todo también con una presentación muy visual. Ujú. De hecho, es un libro que tiene muchísima fotografía. eh, que ahí estuvo Anabel Carrión haciendo un catálogo de fotos fantástico, Ujú. y las fotos de Paula Mayor, las ilustraciones de Paula Mayor, que también son muy chulas. Y la verdad es que visualmente el libro es muy atractivo. De hecho, yo casi podría decir que mi parte es como un 25%, ¿no? O sea, de lo que lo hace realmente. Por eso hablo con tanto orgullo de él, porque yo mi participación es la letra escrita, pero tiene muchísimas más cosas, y la verdad es que ha funcionado muy bien dentro de que estamos en un país en el que ni se bebe vino ni se lee. Excelente. eh, Gracias. y entonces, bueno, de hecho, es el libro de vinos de Galicia más vendido de la historia, que no es decir mucho, Ujú. Sí, pero, sí, pero totalmente. la verdad es No, no. que me ha dado muchísimas satisfacciones, y lo único que me genera un sabor un poco agridulce es que no pueda estar permanentemente actualizado, ¿no? Ya. Porque es... Bueno, podemos hacer reediciones, ¿no? Y podemos hacer segundas partes, e incluso irnos a otras zonas. ¿Te animarías a meterte en otra zona de España? Sí, claro. El problema es el tiempo que hace que hay que invertir en esto. O sea, Totalmente. yo no lo considero un trabajo porque, vamos, ha sido de los viajes más agradables de mi vida, aunque se hizo en varias fases. Pero hay que tener tiempo. Yo cuando lo hice no tenía una hija, ahora la tengo, y en estas condiciones sería un poquito más complicado, llevaría más tiempo. De hecho, este segundo libro, que ya lo he hecho en otra situación familiar, pues ha llevado mucho más tiempo. Y luego, por otro lado, también hay que tener en cuenta que hacer un libro de este tipo tiene para las editoriales, que son las que asumen el, Ujú. el riesgo, ¿no? Un coste muy alto. Claro. Porque tiene una edición muy cuidada y tal, claro, nadie está, pasa un poco como en el vino, nadie está dispuesta a pagar más de un determinado precio por un libro. Entonces Exacto. ellos tienen que balancear mucho eh, qué libros sacan, sobre qué temáticas, cuál es el público y demás, y también tener en cuenta que una actualización de este libro a lo mejor podría tener un público un poco más limitado, ¿no? Ujú. Porque los frikis ya hemos comprado la inicial, y bueno, pues puede ser a lo mejor un poco más arriesgado sacar actualizaciones constantemente, aunque a mí me encantaría, porque a Claro. día de hoy a lo mejor no hace justicia, ¿no? A los que están haciendo cosas chulas. Pero bueno, es un libro que queda ahí en su momento y que representaba lo que había y lo bonito es el vino va evolucionando y nunca habrá nada de a día de real, ¿no? Yo que ahora sé que escribir un libro también tiene porque yo tampoco considero el trabajo que hay detrás, como no los parezca que se meten faena, ¿eh? ¿Cómo te Hmm. planteaste tú? ¿Te fue fácil? Y sobre todo con el segundo libro que ya lo escribes en otra situación,
¿Cómo haces ese trabajo? Pues bueno, este último está escrito por las noches y en siestas de mi hija. Hablamos de lugares para momentos inolvidables. Correcto. Mm. Porque es que tienes que sacar tiempo debajo de las piedras. O sea, es algo, bueno, tú has hecho algo parecido, lo sabes bien, que o lo haces por ilusión o no lo haces. Porque, desde Totalmente. luego, económicamente no tiene ningún sentido. No, además, Y, colaboramos los dos. y ni siquiera tampoco para darte un baño de masas, porque es mucho más efectivo un tweet o un Instagram que publicar un libro. Pero, no sé, es algo que queda ahí, ¿no? O sea, que te da esa satisfacción de, bueno, pues haber aportado tu granito de arena y que cuando tú ya no estés aquí, pues algún ejemplar quedará. Algo perdurará más allá Mm. de nosotros. Cuéntanos de qué va Vinos y Lugares para momentos inolvidables. El título es muy evidente, pero cuéntanos cuál es ese recorrido y dónde entra. Bueno, en realidad es el paso siguiente, ¿no? O sea, empezamos con las bodegas y los vinos hasta que salen de la bodega y el Ujú, paso siguiente es el restaurante y la tienda, ¿no? Entonces, ujú, o sea, yo creo que el libro gira un poco alrededor de la figura del sumiller y en parte también la del tendero de vinos, pero muy alrededor del sumiller porque es la persona en la que recae la responsabilidad de que el proyecto de los viticultores al final se comunique bien y llegue a alguna parte, ¿no? O sea, sobre todo estos proyectos tan pequeños de los que hablamos, si aparte de estas cosas que hacemos nosotros de comunicación, que creo que también tienen un sentido, pero bueno, creo que el vino en el restaurante es algo fundamental también. Y encontrarnos a alguien que capte la idea de lo que se quería transmitir con ese vino o del terroir, lo sepa transmitir al comensal, pues es consumidor, fundamental. al comensal. Sí, y Exacto. entre ellos ahí aparecen varios amigos queridos, bueno, muchos amigos, pero precisamente dos de nuestros. Un momento, Sí, ¿sí? ya te veo otra vez. Estamos. Nada, te decía que precisamente en ese libro aparecen dos compañeros, aparecen muchos, pero dos que representan muy bien ese papel de afección y de hacer parte, y como son Juan Luis en este caso. Bueno, Es importante, ¿no? La figura de Miguel al final a la hora de transmitir lo que hablábamos. y te pierdo otra vez, pero ¿Pierdes? No sé cómo está hoy. Espera, que vuelvo a. ¿Ahora, Mariano? bien, sí. Vamos a intentarlo de nuevo. Problemillas. A ver, hablábamos de esa figura, ¿no? En este caso, pues, del sombrero, de esa persona que te sirve los vinos, que no tiene por qué ser un sommelier y que hace ese enlace entre el productor y el consumidor final y es el que cuenta esa historia o intenta transmitir todo ese trabajo que ¿cuán de importante es? ¿Cómo lo plasmas en este? A ver, yo lo que trato en el libro es, bueno, destacar la importancia de la figura y luego democratizar un poco el mensaje, ¿no? Porque al final la idea que hay del sumiller es de un restaurante carísimo de estrella Michelin con una bodega impresionante que el común de los mortales no se la puede permitir, ¿no? Entonces, por un lado, intentamos, bueno, retratar a esa persona por cada restaurante de los que hablamos y luego hacemos una selección de los vinos un poco más accesibles y más interesantes, un poco decidido entre los dos. Y
para que, bueno, pues el que no pueda ir a ese restaurante en este momento o no quiera hacerlo, pues también tenga esos vinos accesibles para tomárselos en su casa en condiciones pues similares, ¿no? Entonces, creo que es un poco cerrar ese círculo, ¿no? Terminar esa comunicación a donde no puede llegar el sumiller y terminarla nosotros, ¿no? Total. Y luego, por otro lado, la tienda. La tienda me parece algo fundamental. O sea, Ujú. si el aspecto psicológico del sumiller en el restaurante es importante, en la tienda es fundamental, porque ahí es donde vamos a captar a muchos nuevos adeptos que entran allí, a lo mejor por... La tienda también tiene un componente psicológico para el ajeno a este mundo muy disuasorio. O sea, se cree que por entrar ahí le van a atracar y le van a intentar colocar una botella de 50 euros y como él no tiene ni idea, encima la va a pagar. Y la realidad es que los buenos tenderos de vino lo que intentan es ganar a un cliente. Y Claro. entonces, si tú quieres ganar un cliente, normalmente lo que haces, y ahí hablo de muchas personas que esto lo hacen muy bien, es intentar que pruebe un vino distinto que no va a encontrar en un lineal a un precio muy bueno. Porque Ujú. ese cliente que se sorprenda con ese vino económico pero bueno, va a volver. Y así lo Exacto. hacen en muchos lugares donde, bueno, pues que ahí retratamos y creo que es el camino, ¿no? Ujú. Para intentar atraer a toda la gente a este mundo, ¿no? Luego ya lo que es la selección de restaurantes, pues es un poco dispersa, o sea, no nos vamos exclusivamente a los Estrella Michelin, que, hombre, los que tienen una gran bodega bien hecha, con los precios bien puestos, porque ha habido algún proyecto Importante. que hemos dejado fuera por la cuestión de que es que, o sea, los precios que tenían en el vino estaban absolutamente desorbitados y salvo que uno sea un jeque, eran muy disuasorios, ¿no? Entonces nos Ya. hemos ido a aquellos que tienen cosas más razonables y luego sitios que no son de etiqueta, sitios que son más estilo taberna, pero en los que Ujú. se cuida muy bien el vino. Y siempre me viene a la cabeza la curva, Totalmente. Yo que creo que es... este ejemplo para muchos de nosotros nos va a de que en nuestro lugar de disfrute. Cuántas cosas se han cocinado en la cocina, cuántas botellas en abierto y cuánta felicidad ha desprendido aquella curva, nunca mejor dicho. Sí, sí. De hecho, yo la idea en la que pienso cuando escribo esto es más en esa capacidad de Miguel Ancho de comunicar, de atraer y tal, que ningún otro. O sea, yo he enviado mucha gente a la curva que le importaba un bledo el vino y salió de allí, de aquel verano, Enamorado. aficionado al vino total, ¿no? Entonces, Sí, o sea, ese es el camino, ¿sabes? sí. Y el hecho de que esto se pueda hacer en una taberna playera en la que ponen raciones de calamares, o sea, pues es algo que yo creo que deberíamos, a pesar de esta situación, que esperemos que la hostelería se recupere, pero creo que por ahí va el camino, ¿no? Ujú, ujú. Sí, es una manera de llegar a la gente mucho más accesible quizás bueno, que puede ir avanzando hacia otros conceptos de gastronomía, como que dices. Oye, y creo que a mí se me corta un poco la gente. Te voy a dejar hablar a ti. Eh, siempre hablábamos que siempre has defendido los vinos accesibles, siempre has defendido ese concepto de comunicar, las personas que hay detrás, la forma de transmitir. Y bueno, ¿qué opinión tienen para ti las redes sociales, todo este movimiento que hay de cara a la comunicación? Porque creo que también es importante a través de la página web o un blog positive, Wine Positive from Spain, que intentabas trasladar al cliente extranjero con la realidad de los vinos de aquí. Porque no encontrabas información que les pudiese hacer llegar o esa idea. A ver, desgraciadamente ya si no me quedaba tiempo para mantener un blog en español, en inglés ya ni te cuento, ¿no? Entonces, bueno, era un formato muchísimo más expeditivo, en la línea, por ejemplo, que lo hace muy bien Sibaritas Tour, pero en inglés. Y no sé, me parecía como un granito de arena, ¿no? A dar esa visión independiente, pero bueno, si cae algún guiri por ahí pues, y que lo ve, pues oye, a lo mejor le damos también una pista, ¿no? Y apoyamos también a la bodega nacional, ¿no? Porque ahí solo habla obviamente
de vinos españoles. A ver, yo en lo que son las redes en general, obviamente tengo que decir más cosas positivas que negativas, o sea, más que nada porque yo si no fuera por las redes ni habría escrito un libro ni habría hecho absolutamente nada. Me bebería mis botellas y las comentaría con mis amigos. Sí. Dicho esto, yo percibo de un tiempo a esta parte una simplificación del mensaje un poco preocupante. O sea, ¿En qué sentido? pues que ya nadie está dispuesto a leer más de 2 párrafos muy cortitos. O sea, hemos cambiado el blog por Facebook y Facebook por Twitter y Twitter ya directamente por la imagen de Instagram, ¿no? O sea, Claro. pocas Sí, veces la gente lee lo que hay debajo de la foto, ¿no? Y es cierto. creo que eso es una mala noticia, porque, bueno, a quien nos gusta leer y escribir, pues nos cuesta más encontrar cosas interesantes que leer y encontrar lectores, ¿no? Entonces, Ujú. la verdad es que, aunque sigue habiendo audiencia en los blogs y tal, al final tienes una sensación de ser cada vez más un círculo más cerrado, ¿no? Entonces te planteas en ocasiones si realmente tiene sentido seguir comunicando de esta forma. Pero bueno, esto Ya. es adaptarse o morir, ¿no? Entonces yo ahora soy mucho más activo en las redes más inmediatas, pero me cuesta porque primero porque no soy buen fotógrafo y segundo porque a mí me cuesta mucho trabajo sintetizar un mensaje sobre un vino que me provoca una sensación, ¿no? Sí, plasmarlo en 3 o 4 palabras muchas veces es costoso o quizás imposible a quienes realmente pues nos gusta o queremos mostrar todo eso que estamos viendo, que sentimos. Bueno, al final es adaptarse, ¿no? Al final es una realidad que está ahí, tendremos que saber cómo gestionarla y cómo hacerlo. Oye, nos metemos en tema polémico, ¿vale? Antes hablamos de las denominaciones. Denominaciones Galicia, ¿qué opinión tienes de las últimas puntuaciones y la respuesta de la denominación de Ribeira Sacra ante los vinos que nos han A ver, yo creo que se hace, bueno, primero sobre las puntuaciones, no he probado los vinos, no puedo opinar, dado? pero no, no creo que, yo a veces puedo discrepar o no, pero bueno, Luis Gutiérrez no suele decir tonterías, ¿no? Y, y bueno, pues se puntúan una serie de vinos que no tienen la denominación, pero es obvio y demostrable que elaboran en esa zona. Entonces, a mí me parece un gravísimo error, eh, en lugar de agradecer o por lo menos estar contento de que el foco, porque las puntuaciones han sido muy altas, el foco se ponga en la zona, entenderlo como algo negativo porque por la razón que sea, que a lo mejor sería lo que tendrían que mirar, esos productores han decidido no llevar la etiqueta. Porque es que estamos confundiendo el fin con los medios. O sea, yo creo que una denominación de origen debe estar para certificar que el producto es de allí y que no se comete ningún tipo de fraude. Y ya. Eh, y más incluso en una denominación que es relativamente joven. O sea, si me dices que el Consell du Vins du Medoc le dice a un vino que no puede, que no tiene la tipicidad, que esto no ocurre, además, que es lo llamativo, porque ahí la libertad, donde hay mucha más historia, es mucho mayor, pero aún tendría un pase. Pero Claro. una denominación que no tiene 20 años, eh, bueno, no lo sé, igual tiene para arriba, para abajo, por ahí andará, pero me da igual, es que aunque tuviera 50, o sea, no me parece el tiempo suficiente, por lo que decíamos antes, para definir la tipicidad de una zona. Pero bueno, y está pasando con muchas denominaciones de origen, ¿no? O sea, y yo creo que es un error y que creo que incluso es atraer la noticia en el sentido negativo hasta el punto de yo, sinceramente, me sentiría un poco ridículo diciendo eso. Es que Bueno, es como, no sé, el pollo este que se montó, también lo comentábamos antes, porque
utilizaran uva albariño en Australia, en Nueva Zelanda. Es que eso es el medio, no es el fin. O sea, Claro. las uvas no tienen dueño. Lo que tiene dueño, lo que tiene entidad es el paraje. Entonces, protejamos el paraje. Hagamos atractivo el pertenecer a la denominación de origen para que estas personas que son caballo de batalla, ¿no? que realmente están atrayendo el foco a esta zona, vamos a seducirles para que vuelvan, no Para vamos que sí. a lanzarles piedras. Es que de verdad que no me cabe en la cabeza. Ujú. Bueno, pues veremos cuál es el futuro y cómo se toma todo esto, porque como tú bien dices, no es un caso aislado el de la Ribeira Sacra, sino que es una sensación, por lo que podemos escuchar y ver, bastante generalizada. Entonces me imagino que algo se tendrá que hacer. A ver, yo creo de todas formas, por terminar en positivo, creo que aún están a tiempo para reconsiderar estas posturas. Ujú, Eh, o sea, creo que deberían mirar a otros que lo están haciendo mejor, como puede ser Priorat, por ejemplo, o incluso ujú, Rioja. Rioja se está replanteando muchas cosas que yo creo que han ujú. cometido errores. A ver, sigue habiendo cosas Que pero bueno, son. ya están viajando hacia el terroir, ya están Ujú. admitiendo esta posibilidad de etiquetar los pueblos y que no sé, oye, aprendamos de. Igual, si en Borgoña, en Champán o en Burdeos se pueden permitir poner vinos a 1.500 euros por botella y que desaparezcan del mercado, igual es que están haciendo algo bien. Por lo menos hay que planteárselo, ¿no? Pensarlo. Pues sí, oye, pues nos quedan 15 minutitos. Como te dije, Antonio Flores nos dejó una pregunta, no, dos. Una es una pregunta muy manida y que ha salido mucho en todos los directos, pero que bueno, yo te la voy a trasladar igualmente para que ver tus sensaciones y avisarte de que te vayas preparando una pregunta para nuestro siguiente invitado, que estará o bien con Isma o estará bien con Tony. Lo anunciaremos seguramente en cuanto acabemos. La otra pregunta de Antonio Flores era ¿cómo afrontamos el día después de esto? Entiendo que el día después, pues en el término más total, ¿no? No ahora que estamos poco a poco saliendo, sino cuando ya nos ubiquemos y haya una cierta normalidad dentro de la anormalidad. ¿Cómo crees que va a ser ese día después? Y sobre todo en tema de vinos y en tema gastronómico. ¿Qué te imaginas o qué esperas o qué te gustaría encontrar? A ver, a ver, es muy fácil dar consejos desde fuera, ¿no? Pero creo que va a ser un momento para ser pragmáticos y ser imaginativos. Ujú, Y sobre todo pensar que esta es una situación muy complicada, pero que no podemos esperar que nadie nos lo vaya a arreglar. ujú. Desde luego, si pretendemos que nos lo arreglen nuestros gobernantes, ya podemos ir preparando el ataúd. Entonces, creo que esto solo lo arreglamos entre todos. Y creo que hay que hacerlo con imaginación, ¿no? Y buscar formas de que esta nueva realidad, que esta nueva forma. Uy, hemos perdido a Mariano de repente. Vamos a buscarla enseguida. Ya está aquí. A ver si podemos conectar. Está habiendo algún problemilla hoy, ¿verdad? Nos han echado antes de tiempo. Pues sí, no sé si es que han cortado los directos desde que yo no estaba, pero creo que no. Algún pequeño error o, como bien dice Tony, has nombrado la política y han hecho... Pues es que justo ha coincidido, ¿eh? O sea, y no me extrañaría nada. De hecho, Hay muchas coincidencias últimamente. Voy con cuidado porque... Sí, sí. voy a poner doble cerradura esta noche. Vale. Eh, no, lo que decía, que creo que es un momento para ser imaginativos. Y yo afortunadamente no hace mucho estuve hablando, no puedo decirlo porque todavía es un poco secreto, pero bueno, un amigo conocido de este mundillo que ya está trabajando en un proyecto gastronómico súper chulo Ujú. que
realmente ilusionante y que a mí me dio un subidón, la verdad, porque... Qué bien. Y está... Nos lo están complicando hoy, ¿eh? Maravilloso. Un, un momentito. Ante Blancanieves tienes que levantarte y ponerte Blancanieves, tú tranquilo que aquí te espera. Ningún problema. Bueno, pues como decimos, la vida misma, ¿no? El hacer estos directos desde casa es lo que tiene. Pues enseguida, en cuanto voy Ya está, ya está. a darle al play Ya tengo recursos. tengo callo en esto. No, pues decía que es un momento para ser imaginativos y positivos, y yo sé que es complicado, pero no podemos hundirnos en la miseria y decir, bueno, pues esto ya se acabó y otra cosa, ¿no? O sea, hay que pensar en que esta nueva realidad está aquí, que va a tardar tiempo en irse y que hay que avanzar proyectos teniéndola en cuenta, ¿no? De todas formas, o sea, en general somos un país imaginativo y creo, o sea, bueno, esta misma entrevista que estamos teniendo es prueba de ello, ¿no? O sea, Sí, todo sí, este tipo de cosas están proliferando, la venta online de vino ha subido mogollón. eh, sí. Y creo que son cosas que han venido para quedarse totalmente. Exacto. Y bueno, pues cómo será la hostelería, también lo definiremos entre todos. Yo mi compromiso personal de ir a los bares lo más que pueda en condiciones de seguridad, aquellos donde se trate bien el vino. La parte mía reconozco que es la fácil, entonces lo de dar consejos pues también puede ser un poco voluntarista, pero bueno, creo que es la única forma de salir, o sea, ser positivos y... Totalmente, totalmente. Yo el otro día, ayer o antes de ayer, hice una reserva para mañana mismo, para mañana sábado, mañana viernes, y tuve una sensación súper bonita, ¿sabes? Por ambas partes. La persona que atendía el teléfono y hacía esa reserva era como un agradecimiento, unas ganas de tener gente, y al mismo tiempo yo también le decía, me parece ir, tengo ganas de estar, que te abrís, tenía que estar. Entonces vi una más humana que quizás antes habíamos perdido, ¿vale? Aún las de este primer momento. A eso no se pierda y tengamos este espíritu de ayudarnos, de ser más compañeros que nunca y de entre todos intentar ponernos fácil y estar ahí para la sabemos que no. Pero bueno, a mí la sensación que me quedo con Pero sospecho que tú y yo estamos en fases distintas. Pero sí, puede ser, puede ser. Aquí es que yo, ya podemos salir más o menos y hay terrazas y se puede ir a cenar un ratito. yo Sí, sí. esa sensación la tuve ayer con la peluquería. Ah, Eh, también es espero, una gran sensación, ¿eh? En la peluquería mucha gente también ha vuelto a gozar. sí, no, es que no veas que pinta. Pero, pero no, la verdad es que, vamos, no me quiero imaginar cómo será el primer día que vuelva a un restaurante, la verdad. O sea, no puedo tener más ganas. Y yo creo que esa va a ser la reacción, ¿eh? O sea, al final, también la parte negativa, va a ser mucho más difícil reservar en determinados sitios que antes, donde ya lo era, ¿no? Sí. Eh, Pero bueno, hay que reservar y hay que intentarlo y hay que sí. ir. No por pensar que no va a ser imposible o que no se nos queden esas. Nos quedan unos 7 minutos, Mariano, así que este tiempo es tuyo. Espero tu pregunta para nuestros invitados y ya la has pasado y para comentar lo que quieras para finalizar este directo. Un poco complicado, sin saber quién va a ser, Ahí pero... está la gracia. Puedes preguntar lo que quieras, porque como no sabes quién es, no hay culpables. Te pierdo ahora otra vez, un momentito, a ver si te recuperamos. Que está reconectando y creo que enseguida. A ver, María, le perdimos. Le vuelvo a buscar enseguida. Aquí está. Sí,
Sí, Marta se fue. Un besito que os he visto por ahí. Marta, Tony, Fernanda. Vale, ya no te hemos perdido un segundito. Nada, Finalizamos. es que le di yo a pagar para pensarme la pregunta. Anda. No me lo sabía, aún no me lo No, Te, yo... Sí, te decía antes de que se nos cortara que aproveches, como no sabes quién es, también puedes usar un poquito de maldad. Como dice Isma, es la única pregunta que no hacemos nosotros, así que también podéis lanzar ahí lo que queráis. Pues mira, yo le preguntaría, aunque no sea necesario que dé nombres, pero que, no sé, que nos explique qué percibió en la peor botella que abrió. Muy bien. O sea, ¿Qué pues, al percibiste final, tú? ¿eh? ¿Qué percibiste tú? Yo, pues mucha tristeza. No, en serio. Mucha tristeza, o sea, no voy a decir cuál es, obviamente, pero mucha tristeza de una zona muy con un potencial tremendo, un viñedo que encima conocí, que era una maravilla, y un vino absolutamente destrozado por no una, sino tres barricas nuevas. Vaya, qué Eh, pena. y decías, ostras, lo que metieron aquí tenía que ser maravilloso y menuda castaña ha salido. No sé si esto esto es un vino de guarda, pues mucho tiempo hay que guardarlo para que esto remonte, pero me gasté un dinero y se fue por el fregadero, porque no quería meterlo ni en un guiso. Fastidia, fastidia cuando ocurren esas cosas. Pues tenías anotada que era la pregunta para los invitados. Yo me apetecía un montón hablar contigo porque te digo, desde aquella época en Galicia que prácticamente no habíamos vuelto a hablar, que estuvimos en Santiago en la presentación, creo que fue, y no sé si era Galicia, vino, Sí, y sí. no habíamos vuelto a tener ocasión. Así que ha sido un gustazo compartir este ratito contigo. No, no, para mí también. Y no hemos hablado de Acio, que a mí me hubiera gustado mucho hablar, y que es un restaurante que hubiera aparecido seguro en el libro, porque me parece que manejabais la dicotomía ahí entre la cocina y el vino de una forma muy buena, que tú le dabas un papel importantísimo. Y nunca olvidaré una botella que tomé allí junto con José Luis Lauzán de Zárate Trasdaviña 2004, un Magnum creo que era, que fue realmente apoteósico y ya en el entorno, con esa cocina, con tu compañía también, la verdad es que lo recuerdo como un momento fantástico y creo que esa fue la última vez que nos vimos y, en persona. Puede Y ser. No, nosotros nos vimos luego en sí, Santiago pero, Gastronómica. y eso fue después, sí. Oh, voy a buscar una guía pendiente, quiero hacer aquí, no sé qué, ¿te acuerdas? Sí, 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 cierto, cierto, cierto. Pues, Pero, pero la verdad es que fue un proyecto fantástico, una alegría conocerte allí y que sigamos en contacto porque bueno, da gusto. pues muchas gracias. La verdad que era un momento en que yo ahora lo pienso y digo, la facilidad que teníamos para tener botellas en el día de hoy, no mataríamos por este acto de Viña o de Palomar y yo he vendido botellas, o sea, he querido y más en aquel momento. Siempre he dicho, pues, la afortunada de vivir aquí en Valencia fueron casi 10 años, fue este momento de exhibición, pero por parte de productores, consumidores y profesionales, porque los otros no hubiese generado el movimiento que este día de hoy se ve que es una realidad. Porque nosotros teníamos los vinos, los productores los hacían y el consumidor los demandaba. Nos metíais una caña, yo os recuerdo que nos hacíais crecer un montón porque veníais pidiendo cada vez más. Entonces creo que fue un momento súper bonito. Yo lo disfruté un montón y la verdad que tener la línea de la zona y los aceptaba. Pues oye, un gusto, Mariano. Un placer. Tanto tiempo sin volvernos a ver. En cuanto acabe todo esto, organizamos algo, aunque nos tengamos que sacar un ranking ahí de debajo de la manga. Al próximo ranking estás invitada, si se puede hacer. Y si no, Muchísimas lo gracias. hacemos por vídeo. Estaré encantada. Estaremos mejor porque hemos visto que es. Oye, un placer, escribiendo tan bonito, con tanta sensibilidad como lo haces, todo el mundo que es nuestro, pero también todos los temas
plumas, muchos tapiceros, muchas cosas como... Muchas gracias. Muchas gracias, Eva. Cuidaros mucho. Un placer. Un abrazo. Nos vemos. Gracias, un abrazo. Pues nada, despedimos a Mariano, me despido, anunciaremos en breve el siguiente invitado de la mano de Tony.